Lucas capítulo 4, verso 16, dice la Escritura: Jesús vino a Nazaret, donde se había criado, y el sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Amén. Pueden tomar asiento. El poder liberador del Evangelio. Hoy quiero enfocar un aspecto que considero importante para iluminar la mente de muchos amigos, probablemente la de muchos nuevos creyentes o simpatizantes del Evangelio, y también de algunas personas que tienen mucho tiempo viviendo el Evangelio de manera inconsciente. Y es en torno al efecto del poder del Evangelio cuando se manifiesta en la vida de una persona o en un lugar de manera puntual y específica. Creo que esto es de mucha importancia. Creo que es sumamente importante porque mucha gente que no conoce de Dios puede confundir el Evangelio con una de esas religiones que por tradición a veces la gente sigue. O puede confundir el Evangelio con una de esas filosofías que a veces algunos practican o aprenden de algunos que se autoproclaman iluminados, que se autoproclaman videntes y cuantas cosas pueden aparecer en este mundo. Creo que tenemos la responsabilidad como parte de la iglesia del Señor de orientar al mundo, de sacar a la gente de la confusión, de llevar luz en medio de una oscuridad que se precia de iluminada y avanzada. Creo que tenemos el deber como iglesia de hablar del poder liberador del Evangelio que nos diferencia de cualquier creencia o dogma que se circunscribe a la práctica de doctrinas o filosofías religiosas. Las palabras que leímos son originalmente del profeta Isaías, ubicadas en el capítulo 61 del texto bíblico. Jesús estaba en su tierra natal, donde se había criado, y le dieron la oportunidad de tener la lectura del momento. Y aquí abrió esta palabra, una palabra profética. Jesús la lee en medio de una sinagoga llena de judíos. Y la lee para que sus oyentes entendieran que él y su mensaje era el cumplimiento de esa palabra. En términos concretos, Jesús, al leer este pasaje, le estaba diciendo a su audiencia que el poder del Evangelio trae liberación para los quebrantados de corazón,
quebrantados probablemente por frustraciones, quebrantados por tristezas, quebrantados por depresión causada por la traición, quebrantados por cualquier tipo de circunstancia. Pero lo primero que señala es que trae el poder del Evangelio liberación para los pobres que viven sin esperanza, para los que están en tristeza, para los que están en tribulación, para los que están cautivos espirituales o en limitaciones físicas por causa de la enfermedad, para los que están oprimidos por fuerzas espirituales invisibles, para los que están bajo presiones que le incapacitan para salir adelante, sean de carácter espiritual, físico o material. Yo sé que para mucha gente esto fue una coincidencia, pero estaba en el programa de Dios organizado de esa manera. No tenían en la sinagoga la facilidad que tenemos hoy nosotros de tener el texto bíblico porque se estaba escribiendo. Lo que tenían era el Pentateuco y algunos rollos de los profetas. Por lo tanto, cuando se organizaba el culto, se escogía un rollo, un pergamino, algo de eso que tenían, no en todas las sinagogas necesariamente, ni en todas las reuniones que se hacían para adorar a Dios. Por lo tanto, para los humanos fue una coincidencia. Pero en el programa de Dios estaba perfectamente organizado que ese día, en esa sinagoga, a Cristo le darían la oportunidad. Y leería estas palabras del capítulo 61 del libro de Isaías. ¿Por qué hablo de liberación a partir de este pasaje? ¿Por qué hacemos referencia a la liberación? Si usted busca en un diccionario cualquiera, encontrará que cuando se define la palabra liberación, se habla en general de la acción de poner en libertad. La acción específica de sacar a alguien que está impedido de la libertad y colocarlo en un estado de libertad. Por eso Jesús dice, al leer las palabras del profeta Isaías, esto que acabo de referir, la liberación de los quebrantados, la liberación de los pobres de la desesperanza, la liberación de los que están en prisiones de oscuridad, la liberación de los que están cautivos por fuerzas espirituales que los dominan y los someten a humillación permanente. Esa liberación, dice Jesús, esto se ha cumplido conmigo en esta hora. Ahora, ¿por qué lo decía? Porque ese es el Evangelio. Esa era la obra que Él venía a mostrar al mundo. Esa era la evidencia que Él estaba presentando frente a la humanidad. Ese era el testimonio que ya la gente tenía de su conducta, de su prédica, de su mensaje, de su ministerio. ¿Cómo podemos ver eso en la vida y ministerio de Cristo o en la proclamación del Evangelio? ¿Cómo podemos ver esa liberación a la que nosotros estamos haciendo referencia? Decidí buscar en la Biblia un par de ejemplos para que ustedes entiendan por qué Cristo hablaba en esos términos. Lucas 13:10 presenta un caso muy conocido. Dice, enseñaba Jesús en una sinagoga en sábado y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad, andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Cristo la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Puso la mano sobre ella y ella se enderezó al momento y glorificaba a Dios.
Cuando hablo de liberación, el ejemplo de esta mujer está presentado. Por 18 años vivió una práctica religiosa en condición de esclavitud, limitada por un espíritu de enfermedad, un espíritu que le imponía una limitación. No era detectado por la comunidad religiosa, no era considerado en el dogma que se enseñaba y se practicaba. Pero la condición ignominiosa, humillante, triste y digna de pena de esa mujer terminó el día que Jesús llegó al lugar donde ella estaba. Y a mí me llama mucho la atención, y en uno de los cultos pasados, este fue el pasaje bíblico central de mi meditación. Esta mujer estuvo por 18 años. 18 años son 18 años. No es poco tiempo. En la República Dominicana, un joven, una persona que llega a la edad de 18 años es un adulto en facultad para ejercer todos sus derechos y deberes como ciudadano de la República Dominicana. Por lo tanto, 18 años es un buen tiempo. Es un tiempo significativo, pero es curioso. Esta mujer era una mujer religiosa. Era una mujer que estaba en búsqueda espiritual. Era una mujer que tenía necesidades espirituales, pero pernotó, convivió por 18 años en ese lugar y nada pasó en su vida. Yo creo que ahí está retratada la condición de mucha gente. Tienen necesidades. Están en búsqueda de algo más, porque el corazón del ser humano sabe que hay algo más que lo que tiene frente a sus ojos. Pero esa mujer no pudo recibir respuesta a su necesidad. 18 años buscando. Pero un día llegó Jesús. Y cuando Jesús llega, se altera la atmósfera. Cuando Jesús llega, el mundo de las tinieblas es alborotado. Cuando Jesús llega, algo tiene que suceder. Jesús llegó y no tuvo que hacer trámites, ni tampoco seguir un proceso burocrático. Inmediatamente detectó la necesidad de la mujer. Y allí se manifestó el poder liberador del Evangelio. El poder de Dios obró para producir la liberación de esta mujer que por 18 años había sufrido. El poder del Evangelio trastorna el estado de esclavitud que establece el infierno. El poder del Evangelio no permite que las cosas sigan como siempre, sino que establece el nuevo orden de Dios. Y esto es importante que la gente lo entienda. Pero no me voy a detener ahí, me voy a ir a Lucas 8:26 para citar otro caso que no lo sabemos de memoria. Arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar a la tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo. No vestía ropa ni habitaba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Jesús le ordenaba al espíritu inmundo que saliera del hombre, pues hacía, note otra vez, mucho tiempo que se había apoderado de él. Y lo ataban con cadenas y con grillos, pero rompiendo las cadenas era impedido o era impelido por el demonio a los desiertos, es decir, los llevaban al desierto. Es sorprendente que Lucas dice que desde hacía mucho tiempo
Mucho tiempo era el estado de esclavitud en el que vivía este hombre. Mucho tiempo. Y ese detalle a mí me impactó, aunque había leído muchas veces este pasaje bíblico. No fue una condición que surgió hoy para mañana. Mucho tiempo ese hombre estaba etiquetado. Mucho tiempo sufriendo esta condición humillante en su vida. Ahora, nadie podía hacer nada por él. Nadie podía cambiar su situación. El tiempo había pasado. Me imagino que le aplicaron todos los métodos, todos los brebajes, todos los baños. Yo no sé si en ese tiempo daban baños, pero en nuestro país le viven dando baños a la gente. Yo he escuchado testimonios de hermanos que me dicen: pastor, empecé dándome un baño mensual. E iba y me echaban leche de chiva. Iba y me echaban un líquido raro y me recitaban unas oraciones, y eso cambiaba mi estado de ansiedad. Y eso me quitaba esa agonía que tenía en mi vida. La gente hoy vive haciendo cantidad de cosas. Yo me imagino que a este hombre le habían hecho todo lo que en la época se hacía. Yo no sé si alguno ha oído que en nuestro país le dicen a la gente que cuando se cae, se da un golpe o tiene un accidente, le dicen: échenle agua. ¿Alguien ha escuchado eso? Y yo me pregunto: ¿y por qué la gente dice que le echen agua? A veces el agua puede empeorar el problema que tiene la gente, pero la gente asume que eso va a tener solución. Yo me imagino que al hombre, si fuera dominicano, le hubieran echado agua, le hubieran dado un baño, le hubieran puesto una hierba verde en forma de cruz. No sé. Pero mucho tiempo pasó. Mucho tiempo estuvo en vergüenza. Mucho tiempo estuvo como un marginado social. Mucho tiempo. Lo que refiere este dato es que para ese hombre, de acuerdo al conocimiento humano de su época, no había solución. Pero Jesús llegó. Jesús llegó a Gadara y llegó con su mensaje. Y cuando Jesús llega como portador de las buenas nuevas del Evangelio, el poder de Dios se manifiesta. Y el poder de Dios obró para producir liberación de este hombre. Y este hombre, afligido y humillado por los demonios, dice la Biblia, fue libre. ¿Por qué fue libre? Porque el poder del Evangelio produce liberación. Yo quiero que tú busques a una persona y le diga: el poder del Evangelio produce liberación. Quiero referir un tercer caso que está en Hechos capítulo 8, verso 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. La gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Preste atención a ese detalle. Pues de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos espíritus dando gritos, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. El Espíritu Santo me llevó a este pasaje para mostrar que no solamente era con Cristo que pasaban las cosas, sino con los portadores del Evangelio. El Felipe que aparece aquí, algunos dicen que quizás era uno de los diáconos, otros dicen que probablemente podía ser uno de los discípulos, pero
independientemente de quién fuera, era un portador del evangelio. Y llegó a Samaria en medio de una persecución. ¿Y qué cosas pasaron? Comenzaron a ocurrir milagros. Tenían muchos espíritus inmundos y fueron libres. Muchos paralíticos y cojos eran sanados. Y hubo gran gozo en aquella ciudad. ¿Qué pasó en Samaria? Fueron impactados por el poder liberador del evangelio. El poder liberador del evangelio en favor de los necesitados. Porque sufrían de enfermedad, sufrían de esclavitud, sufrían de condiciones humanas humillantes, sufrían víctima de la obra del diablo como consecuencia de la práctica del pecado. ¿Por qué he hecho todas estas referencias? ¿Por qué he citado estas tres citas, estos tres pasajes bíblicos? Simplemente para apoyar esto que el Espíritu de Dios puso en mi corazón. El evangelio no es una religión. El evangelio no es una doctrina de hombres. El evangelio no es una práctica religiosa. Los evangélicos no somos masones. No somos seguidores de un maestro o de una filosofía inventado por un ser humano que se consideró superior a los demás. El evangelio es poder de Dios. Desde el anuncio que hizo el profeta Isaías, fue claramente definida por Dios la obra de liberación del evangelio de Cristo. Y esa realidad no puede ser ignorada por las concepciones religiosas que nosotros podamos tener y a través de las cuales queremos recibir o practicar la vida cristiana. Y yo sé que decir lo que estoy diciendo en un ambiente como este, quizás mucha gente no me puede asimilar, pero voy a tratar de aterrizarlo. Una de mis grandes preocupaciones es tratar de que la gente entienda principios fundamentales como este que definen el evangelio. Porque hay una tendencia natural de la gente a asumir la fe cristiana en el contexto de las ideas religiosas que ha conocido o ha practicado o son parte de la cultura de donde viven. Hay gente que quiere vivir el evangelio como si fuera un catolicismo sin ídolos y sin imágenes. Y quieren hacer hasta la liturgia del catolicismo. Y quieren tomar principios de esa práctica que quizás formó parte de su pasado. Piensan o se acostumbran o pretenden vivir la vida cristiana, una vida pasiva, controlada, arrinconada, sin ninguna novedad ni efecto alrededor de lo que ellos son, ni las necesidades que tienen. Y yo estoy aquí con la comisión de parte del Espíritu Santo para decirle a todo el que me escucha en este lugar y los que están a la distancia por los medios, hay poder en el Evangelio de Cristo. Hay poder en el Evangelio de Cristo para libertar, para sacar de las prisiones de oscuridad a la gente. Yo sé que a veces queremos acomodarnos. Yo sé que a veces queremos quedarnos en un culto tranquilo. Mire, yo soy un pastor y predicador que me encanta ministrar y orar por las necesidades. Y yo reconozco, no hay cosa que agote más físicamente que ministrar por las necesidades de la gente. A veces yo he terminado en algunos cultos que después que me bajo del altar, hay que untarme bengué, darme mucha agua
y mi esposa pasarme la mano por la cabeza para levantarme. Porque uno se agota. Uno siente la presión después de pasar el momento. Y algunos dicen, yo no me voy a agotar. Yo no me voy a volver loco. Yo sé que nuestra forma caribeña de ser, nuestro power interno, a veces nos lleva a gritar más fuerte de lo que debemos. Pero cuando uno siente la presencia de Dios, yo quiero decirle a la gente, yo era de los muy cuadraditos y muy educaditos para alabar a Dios. A veces algunos queríamos alabar a Dios, ¡ay santo! Pero cuando uno siente la presencia de Dios, uno salta. Uno se desarbolea, hermano. Uno pierde el estilo. Uno pierde el glamour alabando al Señor, porque la presencia de Dios es tan fuerte que uno estalla. Ahora bien, la iglesia tiene que entender que tiene una responsabilidad de mostrar las cualidades del evangelio que libera. La iglesia no puede sentirse cómoda con el estado de esclavitud en que el diablo tiene a la gente. La iglesia no puede acomodarse a una situación donde la gente está postrada por años y nada pasa. Yo creo que tenemos la responsabilidad de poner en práctica el poder liberador del evangelio. Hay que manifestar el poder de Dios. Hay que sacudirse y salir de la zona de comodidad y orar por las necesidades de la gente. El ministerio de Cristo nos muestra esa cara maravillosa del evangelio. Y yo sé que quizás algunos hermanos de iglesias muy encuadradas y muy metódicas difieren con nosotros de esto. Pero yo no puedo creer que puede convivir el poder del evangelio y la esclavitud del diablo en el mismo territorio. Alguien tiene que salir, y yo no tengo duda de que el diablo y sus demonios son los que tienen que irse cuando llega el poder del evangelio. Pablo dijo en Romanos 1:16, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Note el detalle. Pablo no está diciendo, no me avergüenzo del evangelio, porque tiene las mejores explicaciones de la creación del mundo. Porque aunque eso fuera verdad, eso no era lo más importante. Pablo no está diciendo, no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es popular en la comunidad. Porque hay muchos cristianos. Porque hay muchos ricos o profesionales cristianos. Porque hay una clase social cristiana alta. O porque hay un gran número de la población que simpatiza con el evangelio. No. Esa no es la referencia que hace el apóstol. Él está diciendo la seguridad que tengo. La firmeza. La entrega con que predico y hago el trabajo misionero es porque no tengo duda de que hay poder. Hay poder de Dios manifestándose en la necesidad de la gente cuando se predica el evangelio. Yo creo que la iglesia tiene que asumir eso. El avance que puede tener el evangelio hoy en día, y cuando usted estudia la historia de la iglesia, va a confirmar que es coherente con lo que voy a decir. Se debe fundamentalmente a la manifestación de ese poder. Una iglesia cristiana sin poder es una iglesia inhabilitada.
Una iglesia cristiana sin poder, solamente recordando lo que pasó en el libro de los Hechos, sin ver nada de eso pasando hoy, es una iglesia limitada por la historia, que puede ser muy buena, pero no resuelve en el tiempo presente. Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio. Y no me avergüenzo porque es poder de Dios, obrando en la vida y en la necesidad de la gente. El evangelio es poder que trae liberación de los esquemas de esclavitud, de esos esquemas que el diablo y su sistema le imponen a la gente. Mucha gente que me escucha aquí o por los medios saben que están sufriendo. Mucha gente que me escucha sabe que debe haber una vida diferente a la vida que ellos llevan. Mucha gente que me escucha sabe que la vida que lleva no es buena. Mucha gente que me esté escuchando aquí o a través de los medios sabe que Dios debe tener una mejor vida para ellos. Mucha gente que me escucha sabe que debe haber algo diferente. Sienten en su ser interior que necesitan un cambio y que de alguna manera ese cambio está disponible para su vida. Lamentablemente, muchos piensan que van a resolver ese problema con otra religión, practicando alguna creencia. O como hay muchos ahora que se hacen un evangelio a su propia medida. No porque Dios tiene que funcionar de esta manera. No porque Dios debe tratar a la gente de esta manera. Ese es tu invento, ese no es el evangelio. Esa es tu idea, pero eso no es el evangelio. Yo quiero decirte que creo en la necesidad de predicar el poder liberador del evangelio, porque también he notado en mi experiencia y por los muchos testimonios que he conocido, que hay mucha gente que en búsqueda de respuesta a sus necesidades espirituales están confundidos y creen que por sus propias vías pueden recibir los beneficios de Dios. Y hoy estoy aquí en el nombre del Señor para decirle a todo el que me escucha: solo aceptando a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida tendrás oportunidad de disfrutar el poder liberador del evangelio. Solo por medio de Cristo. Cristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie tiene acceso a Dios si no es por mí. Para nosotros los cristianos ver el poder y experimentar el poder liberador del evangelio, tuvimos que dar el paso de fe de aceptar a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Un amigo me dijo una vez: pastor, ¿y qué poder hay en que yo me pare de mi asiento y vaya ahí delante de usted como un ridículo para que los hermanos me aplaudan y entonces usted venga y me ore? ¿Qué poder hay en eso, pastor? Y yo le dije: el poder de la obediencia, el poder de obedecer lo que Dios quiere y lo que Dios pide. Nosotros podemos disponer, pero el poder lo tiene Dios. Nosotros podemos decir y pretender hacer, pero el poder es de Dios. La gente quisiera que hubiera otra manera y muchos intentan crear otras maneras, pero no, es a través del evangelio, y el evangelio comienza con Cristo. Tú tienes que abrirle la puerta de tu corazón a Cristo. Tú tienes que decirle: Señor, yo no sé cómo tú lo vas a hacer. Yo no entiendo muchas cosas, pero aquí estoy. Y todo lo que tú has dicho, todo lo que tú has hecho, yo quiero que lo hagas conmigo. Y yo te garantizo que cosas maravillosas van a pasar en tu vida. ¿Cuántos de los que están aquí pueden decir: algo maravilloso ha pasado en mi vida después de aceptar a Cristo? Hay que entender el orden de Dios para nuestras vidas y someternos en obediencia
a lo que Dios quiere y yo te garantizo que experimentarás el poder liberador del Evangelio. Satanás, el diablo, tu enemigo, va a hacer lo posible para confundirte, para distraerte y mantenerte en la condición que estás sin Dios y sin esperanza. Si referimos o si volvemos otra vez a los 3 ejemplos que mencioné, la mujer encorvada tenía 18 años encubierta en la práctica de una religión muerta. El gadareno tenía mucho tiempo en condición ignominiosa, vergonzosa, pero nadie podía hacer nada y su dolor se extendía en el tiempo. La gente en Samaria tenía mucha gente con necesidad, pero nadie resolvía. He tenido la experiencia de conversar con nuevos creyentes que me dicen, en medio de su batalla inicial, a veces me dicen, pero pastor, ¿por qué tengo que enfrentar determinadas cosas? Es que cuando el Evangelio llega, comienza a remover todo lo que el diablo estableció como cadena en tu vida. Yo no sé cuánto han visto romper una cadena. ¿Cuánto han visto romper una cadena? No es fácil romper una cadena. La cadena no se resuelve de que con mucho amor. Usted va a romper una cadena dándole mucho amor. Cadena, cadena, yo te amo tanto. ¿Usted ha visto una cadena romperse así? ¿Usted ha visto sacar a alguien de la cárcel así por así? Lo que estoy tratando de graficarte es que el poder del Evangelio, cuando se manifiesta en la vida de la gente para traer liberación, va a tener que romper esquemas de esclavitud que se han establecido en tu vida. Y el rompimiento a veces es más doloroso porque no es lo que pasa con la mayoría de la gente. La mayoría sigue en su esquema de esclavitud. A veces tú estás pasando un proceso liberador como consecuencia de la obra de Cristo en tu vida y en la vida de tu familia. Y tú crees que lo único, que el que está mal eres tú. Porque Dios está limpiando la basura que por años el diablo puso en tu casa. Y tú dices, pero aquí es nada más que limpian. Y pensamos que lo que debe ser es que todo el mundo esté como nosotros, en la misma condición. No pasa así siempre. La obra liberadora a veces va a sacudir. La obra liberadora muchas veces te va a producir rompimiento con esquemas de vida que viviste por toda tu vida. Pero si tú eres obediente y quieres que el Señor cambie y transforme tu vida, tú vas a decir, rómpeme, quebrántame, libérame, haz conmigo lo que tú quieras, porque lo que yo quiero es ser libre. Y después que tú eres libre, yo te garantizo que nunca más querrás volver al lugar donde estabas. Quiero comenzar a terminar. Y quiero decirle a los amigos o amigas, hay una palabra clara que quiero que se quede en tu mente y tu corazón en esta hora. El poder del Evangelio es liberador. En el libro de los Hechos, a Pedro y a Juan, el poder de Dios se manifestó y para sacarlo de la cárcel produjo un temblor. Igualmente con Pablo y Silas en Filipo. Porque los procesos de liberación son extenuantes a veces. Y son fuertes. Son sacudiones de Dios para llevarnos al estado que Él quiere para nuestras vidas. El Evangelio de Cristo te ofrece un cambio, amigo o amiga. Y el diablo lo sabe. El Evangelio de Cristo nos transforma en mejores personas. Y el diablo lo sabe. El Evangelio de Cristo transforma a nuestras familias para bien. Y el diablo lo sabe.
El evangelio de Cristo restaura nuestra finanza y el diablo lo sabe. El evangelio de Cristo restaura matrimonio y el diablo lo sabe. El evangelio de Cristo restaura la relación de los padres con los hijos y los hijos con los padres, y el diablo y el infierno lo saben. Aleluya. El diablo lo sabe. Y por eso levanta confusión. Por eso levanta oposición. Por eso levanta enemigos. Por eso levanta todo tipo de dificultad. Para impedirle a la gente que aproveche el beneficio que Dios le ofrece por medio del evangelio. Un amigo de esta ciudad estuvo asistiendo a nuestra iglesia por un tiempo. Y yo tenía la sensación de que se iba a convertir. Y muchas veces nos encontrábamos en otros lugares de la ciudad y yo pretendía darle seguimiento. A mí no me gusta ser de los evangélicos que se convierten en molestia, pero no dejo de decirle las cosas a la gente. Y un día me cansé de esperar su decisión y le dije, pero ven acá, ¿y cuándo es que tú te vas a convertir? Tú vas a nuestras actividades, tú compartes con nosotros, te gozas en los cultos, hasta canta los cánticos. ¿Y cuándo es que tú te vas a convertir? Le digo. Me dice, mire, pastor, yo voy a ser sincero. Habían pasado unos días, quizás un mes o dos, que yo no lo veía en la iglesia. Y le pregunté y le dije, y tengo unos días que no te veo. Me dice, mire, pastor, yo voy a ser sincero. Yo estaba pensando convertirme, pero yo decidí quedarme en mi iglesia, en la parroquia tal. Usted sabe, yo ahí estoy tranquilo. Yo voy a seguir sus cultos y sus actividades, pero yo me voy a quedar tranquilo ahí porque yo siempre he sido de ahí y porque mi familia es de ahí y porque yo me siento cómodo ahí, aunque yo sé que deben haber cambios en mi vida y deben cambiarse cosas que están mal en mi vida y Dios tiene que hacer algo en mi vida. Y digo yo, pero tú te estás contradiciendo. Pero es sorprendente cómo Satanás, y ese amigo hoy no le sirve al Señor. Cuando lo veo y cuando me encuentro con él le digo, ¿en qué estamos? Todavía sigue, pero yo sé que entró en una especie de terror psicológico. Quizás alguien, al punto de él dar el paso para su liberación, alguien trabajó para que se llenara de temor y se quedara en una aparente zona de comodidad, pero sometido a la esclavitud. Yo estoy aquí en el nombre del Señor para repetir las palabras que Cristo leyó en el libro de Isaías, cuando dijo, hoy se ha cumplido esta palabra. Hoy se manifiesta la poderosa palabra de Dios, trayendo liberación en la vida de la gente. Lo que Dios quiere hacer en la vida de la gente no es para mañana. El plan de Dios para traer cambios positivos en tu vida no es para después. Tú tienes que llenarte de valor y decir, Señor, te creo, y aunque todavía hay cosas que no entiendo, yo me dispongo a probar el poder de tu evangelio obrando en mi vida. Jesús dijo, hoy se ha cumplido esta palabra. Hoy. El Señor no te trajo aquí para que tú pienses dentro de un año convertirte. El Señor no te tiene escuchando esta reflexión para que tú, cuando sea más viejo, te conviertas. El Señor no quiere que tú vivas 18 años encorvado. No quiere que vivas mucho tiempo postrado y avergonzado por los demonios. El Señor quiere que hoy se cumpla esta palabra en tu vida.
el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, para llevar liberación a los oprimidos, para sacar a los presos de la esclavitud, para predicar el año agradable del Señor. Hoy se ha cumplido y hoy debe cumplirse esta palabra aquí. Cuando Cristo terminó de leer, quedaron maravillados porque los testimonios abundaban de la obra de Cristo y su evangelio en la gente, aunque sabían que era el hijo de José y de María. Fue donde él se había criado. Mi consejo final para todos los que me escuchan, especialmente los amigos que están escuchándonos aquí o a la distancia: conviértete a Cristo. Termina ya con la era de esclavitud. Termina con el dominio del diablo sobre tu vida. Termina con la ignorancia espiritual. Termina con esa vida sin sentido que te sumerge en el fracaso. Termina, por favor. Termina con eso que amenaza con destruir todo en tu vida. Termínalo, por favor. Estoy aquí en el nombre del Señor para decirte: ponle un stop ya. Canta la canción de Rosa Karina: se acabó. Dile al diablo: se terminó. Hoy rompemos tú y yo. Hoy el divorcio contigo es irreversible. Yo no sé cuántos de los que están aquí entienden lo que estoy diciendo. Satanás no va a terminar de esclavizarte, no va a terminar de humillarte, no va a parar de llevarte por esa vida vergonzosa hasta que tú no te pares en fe y le digas: stop, ya, estoy cansado, se terminó. Hay que tomar una decisión radical. Hay que tomar una decisión valiente. Y los valientes son los que arrebatan el reino de los cielos, dice la Escritura. Pero hay que aprender a ser valiente, hermano. El que no es valiente no consigue lo que Dios ofrece como beneficio, porque siempre el diablo hará oposición. Los cristianos, una de las cosas que aprendemos en la práctica de la vida cristiana es que tenemos que quitarle nuestras bendiciones, quitar al diablo del medio de nuestras bendiciones, que tenemos que arrebatar, guerrear contra la oposición del diablo. ¿Por qué? Porque Satanás siempre hará oposición. Siempre vendrá un pensamiento de duda. Siempre vendrá una idea contraria. Siempre vendrá un mal testimonio. Siempre vendrá alguien que dice algo que no debió decir. Siempre vendrá un mal ejemplo. Siempre escuchará algo negativo. Siempre el diablo levantará un tipo de oposición para separarte de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Yo estoy aquí para decirte en el nombre de Jesús: llénate de valentía. Llénate de poder y autoridad en Dios y dile: diablo, se terminó tu fiesta con mi vida y la de mi familia. En el nombre de Jesús, hoy hay desalojo y el que te va a hacer eres tú, porque Cristo ha sido invitado a ser el Rey, el Señor y el dueño de esta casa. Yo quiero que todo lo que Dios ha prometido se cumpla. Yo quiero que las bendiciones de Dios se cumplan. Y esto va para algunos hermanos que se han dejado atemorizar. Sacúdete. Sacúdete. Hay poder en Cristo. Hay poder en Cristo. No, que yo conozco una hermana y ella tiene 20 años en la iglesia y sigue así. Oh, pero eso es esa hermana. Déjala con su corva y tú sacúdete. Hoy tú te enderezas. Hoy tú te levantas. Hoy tú comienzas a disfrutar lo que Dios ha declarado para ti. Yo no quiero saturar, pero estoy lleno de esa carga por dentro. Tenemos que manifestar el poder liberador del Evangelio. Y sabemos que hay un enemigo que no quiere eso. Y tú tienes que decirle: te vas de mi vida. Y no te tengo miedo, porque el que viene para mi vida y para mi casa es más poderoso que tú y todos tus servidores. Es el león de la tribu de Judá, el rey de reyes y señor de señores, ante el cual se tiene que postrar toda entidad en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. No te atemorices.
El poder liberador del Evangelio se quiere manifestar en tu vida. El Señor quiere hacer cosas maravillosas en tu vida. Por eso mi consejo final es: conviértete a Cristo. Termina ya con la era de esclavitud espiritual, con la ignorancia de Dios, con esa vida sin sentido que te sumerge en el fracaso y que amenaza con destruirlo todo lo que tiene valor en tu vida. Termina ya. Termina ya. Moléstate con el diablo. Ponte enemigo del diablo. Dile: basta ya, demasiado tiempo siendo vecino. Es más, te metiste en mi casa, pero te me vas, metiche. No te quiero en mi vida. Yo no sé cuánta gente hay aquí llena de valor, pero hay que llenarse de valor. Pablo dijo: yo no me avergüenzo porque es poder. Vamos, iglesia, hay que poner en práctica el poder. Hay que usar el poder. Hay que usar la vara. Moisés frente al Mar Rojo, los egipcios detrás y un pueblo irreverente y atemorizado presionándolo. Y cuando va delante de Dios: Señor, ¿qué hago? Señor. Y el Señor, antes que él terminara de gritar, le dice: Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Usa tu vara, divide ese mar, divídelo. Oh, yo no sé si el Espíritu de Dios le está hablando a gente ahora. Divide ese mar, desaloja al diablo de tu casa. Hay poder en Cristo y hay que usarlo. Y no puedes descansar. Hay victorias que obtener. Hay medallas que mostrar. Hay gloria de Dios que se quiere manifestar. ¿Qué tienes en tu mano? Yo prediqué de eso el domingo y esa palabra se me ha quedado dando vuelta en la cabeza. Dios le dice a Moisés: ¿qué tienes en tu vara? Usa tu vara y divide el mar. ¿Usted cree que la vara era un cañón? ¿Una bomba atómica? ¿Un serpentín? ¿Un barco transatlántico con una bomba succionadora de 2 millones de caballos? Era una rama, un pedazo de palo. Oh, yo me imagino que Moisés, cuando vio lo que tenía, dijo: ¿cuántos de ustedes no hubieran mirado 3 veces para el cielo? Señor, tú estás viendo, ¿verdad? El Señor sabía que era lo que él tenía en la mano, pero no era con lo que él tenía en la mano. Era con la fe que pondría en práctica a lanzar la palabra de poder en el nombre de Dios para que se dividieran las aguas. El Espíritu de Dios le está hablando a mucha gente: basta ya de atemorizarte, basta ya de arrinconarte. Tienes que salir de la cueva, usar la palabra que Dios ha puesto en tu boca y decirle al mar: divídete. Porque Dios tiene cosas grandes para mi vida. Dios tiene una agenda de gloria para manifestarse en mi vida. Hoy estoy aquí en el nombre del Señor, porque hay poder en el nombre de Cristo. El Evangelio es poder de Dios para salvación, para liberación, para restauración. Y eso debe estar claro en tu cabeza, porque si está claro en tu cabeza, lo único que falta es tu decisión de aprovecharlo. Amigos o amigas, acepten a Cristo como Señor y Salvador. Permitan que el Evangelio de Cristo ponga en orden la vida de ustedes. No va a ser con la fuerza de ustedes, sino con la fuerza del Espíritu Santo. El Espíritu Santo guiará y al final dirás: como muchos me han dicho, lo único que lamento es no haberme convertido antes. Espero que el Señor muestre su gloria en la vida de todos los que me han escuchado, para ver manifestarse el poder liberador del Evangelio.
Levanta tu mano al cielo, la mano derecha. Señor, con manos alzadas ante ti, asumimos la responsabilidad en esta noche para decir, hazlo conmigo. Manifiesta tu poder en mi vida. Derrama tu gloria sobre mí. Manifiéstate, Señor. Completa la obra que comenzaste. Lo que el diablo puso para disuadir, para entorpecer, para confundir, para detener, para abortar tu propósito, con la autoridad que tú le has dado a la iglesia, con el mismo poder que Moisés abrió las aguas. Yo le digo a ese obstáculo, muévete, 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 muévete. Si no te mueves, te pasaré por encima en el nombre del Señor. Completa tu obra, Señor. Espíritu Santo, completa la obra en la vida de la gente. Trae a aquellos que han de ser salvos. En tu nombre, Señor, lanzaremos la red. Tráelos tú. Amén.